Muy buenas tardes, días, noches. Tenga usted el día de hoy que nos está viendo, que nos sintoniza en otro episodio más de World's Geekest, su semanario nerd de confianza. Aquí estoy con mi compañero Rolos y esta vez tenemos un invitado muy, muy especial. Venido desde una de las zonas más bonitas desde la Ciudad de México, en una zona donde Fantástico está muy cerca. Perdón por doxarte, Archie. Eh, una persona que he visto matar cocodrilos a palmadas. Aquí tenemos a Archie, y no el de los cómics, no el de Sugar Sugar. Tenemos a Archie, uno de nuestros miembros más respetados de Comic Talk. Por favor, un saludo a Archie Belmar. Te presenté 4 veces, güey, pero ahí está, güey. Cuatro presentados y una doxeada, qué mejor. Muy contento de estar aquí, muchachos. Muy halagado por la invitación. Este, Contento de compartir este espacio con ustedes. Es el primer invitado que se autoinvitó y yo estoy feliz por eso. A mí me dijiste, a Ajá. mí me dices cuando quieras venir y te dije la próxima semana. Ahí está, esa autoinvitada. Yo apliqué la de pues, cuando nos diga, sí, algún día. Pero bueno, es que luego hay gente que No tienes invitan iniciativa, y Rolos. nunca No van. tienes iniciativa. No, amigo. No tienes Pero iniciativa, hoy, Rolos. hoy venimos, mira, a poner la mano sobre la mesa, a darle un puñetazo y decir, no más. Porque hoy hablamos de un tema que propuso Archie, medio complicado de cómo lo explicó él, pero se reduce a el cómic no es para niños. Dejemos de pensar en el cómic solamente para niños o el cómic solamente como superhéroes. Y en general creo que vamos a hablar mucho, porque los tres no nos callamos el hocico, pero creo que lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿por qué sentimos o por qué tenemos la idea de que uno, el cómic es, o bueno, la gente tiene la idea de que el cómic es para niños, y dos, por qué creemos que la gente piensa que el cómic es solo superhéroes? Inicia nuestro querido invitado. Mira, yo creo que el hecho de que sean... eh, voy a hacer un pequeño paréntesis, vamos a referirnos mucho en este episodio al cómic como narrativa gráfica y arte secuencial para términos de entender un poco hacia dónde va el mismo medio. Este, eh, Habiendo dicho esto, creo que justamente eh, tiene que ver con que quienes lo, hablando en generaciones, quienes lo leyeron primero fueron los boomers que lo dejaron de hacer en cuanto Bueno, crecieron. incluso antes. Sí, Ni los pero boomers, ahí ¿eh? ya, Ni los boomers, o sea, porque si de hecho, pensamos o en sea, los o 40s sea, o, sí, bueno, antes. pero por eso se llama baby boomers. Los baby boomers son del baby boom del 50. Que Ah, bueno, entonces al sí final es del día desde son antes. términos marketineros. O sea, Sí, es pero los marketing. baby boomers, o sea, los baby boomers se supone que se llaman así por el baby boom que se da post Segunda Guerra Mundial. Ajá. El asunto aquí es que creo que em, al final del día, justo, o sea, mira, la verdad, Archie, estaba un poquito en contra de referirme al cómic como narrativa gráfica, hasta que me acabo de dar cuenta de que ya iba a utilizar el término. Entonces, no, la situación aquí es que la narrativa gráfica sí empezó siendo en parte un nicho para niños. Yo recuerdo que, o sea, cuando hace no mucho tuve esta plática con mi abuelo, estaba leyendo Superman Birthright y eh, mi abuelo me pregunta de qué trata, ¿no? Entonces yo le explico de qué trata y cómo, en parte, en Birthright trata situaciones como cómo los medios pueden manipular la opinión pública o cómo la gente con más dinero pueden a veces manipular a los medios para que den las opiniones que ellos, para que dicten las opiniones que el público debe de tener. Y mi abuelo me dijo, wow, o sea, entonces es un medio que ha avanzado. Bueno, no me lo dijo así, sino me dijo, o sea, de que yo recuerdo que en su tiempo pues eran aventuras episódicas y pues, mi abuelo está más familiarizado, por ejemplo, pues con los Calimanes, con los Lágrimas y Risas, eh,
cosas de ese tipo, de ese tiempo, ¿no? Y pues yo le explico a mi abuelo que sí tienen cierto valor todavía esas historietas, esos cómics. Cierto Eh, valor no, tienen valor. sí, o sea, tienen valor cultural e histórico, pero el asunto es que, y esto por ejemplo, lo he vivido ahorita que estoy leyendo el volumen cero de Wonder Woman, eh, definitivamente no notas una ambición detrás del guión, notas que es gente que necesita llegar a final de mes, Claro. entonces saca una historia de 13 páginas para meterlo en un Sensation Comics y vámonos. Aunque la historia sea Diana migajeándole a Steve Trevor otra vez, no pasa nada, vamos a sacarlo y ya. Y es yo creo que más o menos a partir de una época, creo que es conforme los primeros lectores de cómics empiezan a crecer, Ujú. que la narrativa gráfica, al menos en el mainstream, empieza a tener historias un poquito Ok. más eh, em, no maduras, porque justo, o sea, creo que es perfectamente válido que alguien lea algo de superhéroes clásico o algo de superhéroes que sea solamente entretenimiento y no lo hace más o menos maduro. Em, pero sí son quizás historias un poquito más ambiciosas en cuanto al guión, a partir de que esta generación que empezó a leer cómics en los 30 crece. Y de hecho desde antes, o sea, desde antes ya se venía viendo esto, cuando gente ya un poquito más, eh, más interesado, más ambicioso en cuanto a lo que querían contar, entra a la industria. Ok, ahora va a ser el momento en el que yo le diga, sáquense, cállense, chamacos, va a hablar el que sabe. Ok, yo tengo, mira, de entrada voy a tener un problema porque ya estamos cayendo de nuevo a solo hablar de superhéroes, que yo entiendo que tu abuelo, sacaste el tema de los superhéroes porque tu abuelo estaba refiriéndose a los superhéroes, pero yo siempre voy a decir que se me hace muy feo que hablemos, porque lo que dice el chamaco es cierto para los superhéroes. El cómic superheroico en los 20 era un cómic de producción simplemente, era sacar un cómic en una periodicidad y hacer un entretenimiento. Ni siquiera era para niños originalmente, era para el público general y dentro del público general abarca él. No podemos ser muy específicos porque es algo que sale una vez al mes, es para rellenar y es simplemente para lectura. Pero ya desde los 20, que es el origen del cómic americano, ya hay obras que tienen una profundidad mayor a lo que se hacía, tanto en tema como en el cómo se tratan estos temas. Tienes a Will Eisner haciendo Spirit desde los 20, tienes El Príncipe Valiente desde el inicio del siglo, o sea, esta idea de que el cómic hasta después es cuando madura, aplica solamente a los superhéroes y a nivel de profundidad de cómo se tratan los temas. Porque ya el cómic nace teniendo gente muy importante haciendo cosas muy importantes y de gran valor. Creo que el tema, y muchas veces es porque se habla del cómic como un medio infantil, es porque nos remitimos al superhéroe, que es una fantasía infantil que después se convirtió en un sueño para preadolescentes y adolescentes, es una fantasía adolescente. Pero eso hablando solamente del género. Sí es cierto, el género avanza y comienza a tomar forma hasta los 60 más o menos, cuando primero la gente que trabajó al inicio ya comienza a hacer cosas distintas, en el caso de Marvel, y después en los 70 llegan gente como Mark Wolfman, llega gente como Roy Thomas, que es el primero de esta camada, llega gente que ya había leído cómics de superhéroes y comienza a hacer este cambio para hacerlos madurar. Pero de nuevo, también se me hace muy feo o muy grosero, hablando tan solo del mercado americano, decir que hasta esa época madura, porque el cómic en general ya estaba madurando. Sí, los superhéroes siguen siendo una cuestión infantil, pero tenías a la S Comics que sacaban cosas de terror, cosas de ciencia ficción, sacaban cosas violentas y abarcaban desde un mercado más adulto. Tenías a las magazines ya desde esa época haciendo cosas que eran directamente para público adulto. Es cierto que la maduración en cómo se tratan ciertos temas viene después, pero por el tema de que el cómic en Estados Unidos, por ejemplo, nace bajo una secuencia de esto es un producto de consumo mensual en el cual no sabes si la persona, o semanal en algunos casos, va a leer lo que sigue. La serialización no estaba pensada, estaba hecho para hacer cereales, estaban hechos para hacer elementos no serializados y el serial viene después, cuando comienzan a contar historias que tienen una permanencia en el tiempo. Y en México, por ejemplo, el cómic siempre se pensó para dos públicos mayoritariamente. Obviamente hombres sí, pero simplemente era mayoritariamente niños y mujeres. Eran los dos mercados que más funcionaban en México. Las mujeres con cosas como, por ejemplo, todo el tema romántico que después cuando llegó a la televisión se comenzaron a adaptar como El pecado Yuki, El pecado de Yuki. Pues básicamente todo lo que hacía esta.
Eh, Duché, esta ajá, Yolanda Duche. Yolanda Vázquez Duché creo que era. Pero bueno, Yolanda, ajá. Ajá, y Sixto Valencia era Memín Pingüín. Sixto Valencia. Ah. Y Pero o sea, entonces bueno, ajá. Sí, ok, date. eran los dos públicos mayoritarios y lo ves desde los orígenes. O sea, en los 40 y 50 tenías cosas como para niños, los super sabios, que también era un poco para toda la familia, pero pues mayoritariamente eran niños. Pero tenías adaptaciones así de temas románticos, tenías cosas de aventuras, tenías a Shanok, tenías el tema de ay, pinche madre, se me olvidó. El que era un Tarzán pirata. Tawa, tenías a Tawa. Tienes todas esas cosas que existían para una mayoría. Para un público pues mayoritario, ¿no? Para diferentes lugares de consumo. Ya ni te hablo en Europa, que en Europa siempre fue un arte apreciado a nivel de arte mayor. O sea, muchas veces al cómic se le veía incluso mejor que a otros artes que ahorita tenemos como, uy, el gran arte, por ejemplo. En Europa el cómic siempre ha tenido sobre todo en Francia, Bélgica y varios de esos lugares, siempre ha tenido un cariño mayor que algunas cosas como el cine, que se tuvo que elaborar su propio nombre y tuvieron que hacer varias olas, por ejemplo, en Francia, para que se comenzaran a valorizar como un medio válido, pero bueno, eso es otro tema para otro momento. Pero depende el lugar, depende qué tanto el cómic era visto como un producto simplemente de consumo o como un producto artístico, ¿no? Eh, no, sí, es que creo que, o sea, me parece que, no, pero creo que me parece un super punto de partida porque por ahí vamos. O sea, sí empezó para un público muy de nicho, que era quienes compraban. Ahorita vamos a hablar de el medio, pero desde cómo lo vemos hoy en día. O sea, en esa época era impensable este, pienso ahorita en Warren Gaza, que se ganó su Eisner, pero ahorita ya está abierto a un tema incluso político, donde sí ese es un ejemplo muy También, específico, eso es cierto, pero ya se puede abrir a eso, donde incluso la caricatura política puede entrar en este tipo de medio. Es que yo no estoy de acuerdo que ahora se pueda. ah, Yo creo que ahora se ve como válido. Y es lo que me parece feo de muchas veces que al medio se le ha maltratado. Porque siempre existe, o sea, este tipo de historias para otras áreas que no sean el consumo general infantil o adolescente ha existido. O sea, tenías en los 60 un montón de artistas que tenían esta contracultura en cómics indies, que hacían cosas muy interesantes. Tuviste intentos muy interesantes por parte de Marvel de ir a públicos mayoritarios con sus magazines, a DC con las graphic novels que comenzó a hacer. En los 50 tenías todo el tema bélico de DC, también tenías estas historias directamente del terror por parte de DC, Archie Comics, de nuestro amigo Archie, porque él trabaja ahí, sí tenía un montón de este tema romántico, pero también tenía un montón de estas historias centradas a un disfrute de todas las edades. Entonces, o sea, yo entiendo tu punto, yo entiendo la idea de que ahorita ya se puede hacer, pero más que ahorita ya se puede hacer, creo que ahorita ya se le está dando el valor que siempre ha tenido este tipo de historias fuera del consumo de disfrute. Y es lo que a mí siempre me ha parecido feo porque es un tema de que en varios países, México principal, o sea, principalmente no, pero México podemos ponerlo como un ejemplo muy grande, al cómic siempre se le vio como este elemento de consumo que cuando hubiera algo más que pasó con la televisión, lo abandonaron, lo dejaron y pues la industria murió entre malos manejos, falta de varios consumidores, entre ellos las mujeres que se fueron a la televisión, porque muchas de estas historias románticas funcionaban muy bien en los serializados de televisión. Entonces, en estos casos hubo varios factores que terminaron de matar a la industria, pero siempre se vio como un medio menor de consumo y es lo que me parece feo. Porque siempre, por ejemplo, en México era como de, no puedes leer libros, lees cómics. Y no te alcanza para el cine, lees cómics. Y esas cosas que dices, no es así. O sea, es un medio en sí mismo con un gran valor y que tiene un montón de gente muy talentosa haciendo cómics aquí, así como también en Argentina, así como también en Estados Unidos, así como también en Japón. Y es una pelea que siempre ha tenido y que yo creo, y eso es un tema meramente personal, yo creo que esta pelea siempre ha nacido bajo el factor de que es dibujos. A veces olvidamos que la gente tiene el prejuicio de que un dibujo es automáticamente una caricatura y no caricatura bajo la cuestión de animación que tenemos posterior, sino una caricatura bajo la idea de que es infantil. Lo hablaba la otra vez yo con mi papá porque salió este tema y le decía, es que
tú, tú puedes tener los tipos de, o sea, las diferentes bellas artes, por así llamarlo, porque el cómic no entra ahí, pero para ejemplificar las artes, y tienen una esencia, a fuerzas tienen una esencia. De de la pintura no le puedes quitar el color, puedes quitarle la figura, puedes quitarle el lienzo, puedes quitarle lo que quieras, pero no le puedes quitar el color. Al, a la literatura le puedes quitar lo que tú quieras menos la palabra. En el teatro Claro, pensaría que le puedes quitar lo que quieras menos el actor. En el cine puedes quitar lo que quieras menos la cámara. claro. En el cómic puedes quitar lo que quieras excepto la ilustración. Exactamente. Entonces, de ahí viene que el medio en sí, lo importante es la ilustración, es los dibujitos. Lo digo entre comillas para quien no lo vea, porque este, porque eso es lo importante. Por eso recalcaba lo de narrativa gráfica, lo gráfico y el arte secuencial, porque ahí se diferencia completamente de la pintura, porque sí necesitas el color, pero en este caso necesitas eh, esencialmente la secuencia, la ilustración en secuencia. Chamaco, te veo con cara como de voy a decir algo, pero no sé si me van a funar si digo esto. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué vas a decir? Dile. Hay gente que diría que si le quitas el color a cómics sería incompleto. Eh, Hijo de tu puta madre, siempre. ya, o sea, de que volvemos a día cero. Este, duró 2 días, fue divertido, duró 2 capítulos. Pero Tenía dos que tirar capítulos sin que mencioné. tenía el punchline ahí, güey, lo siento. A ver, es que aparte, o sea, creo que también, creo que aquí sí cabe, o sea, aquí sí cabe mucho el comentario. Yo creo que el cómic, bueno, la narrativa gráfica en general, sí se prejuzga, pero, güey, es que ni siquiera podrías decir que es un medio inmaduro para, incluso dentro del género de superhéroes, güey. Claro. Porque, o sea, en el género de superhéroes llevamos, ¿qué te gusta, güey? 80 y tantos 70 años, años. o sea, no, pero 70, 50 años teniendo obras que son maduras. El cómic de superhéroes lleva unos casi 80 años siendo político, porque el cómic de superhéroes llega a uno de sus primeros booms en un punto donde se tienen que utilizar como propaganda política. Entonces, Nace siendo o bueno, político, donde de no se entrada. tienen, se usan. Entonces, el simple concepto de un superhéroe, por ejemplo, pues parte del concepto de combatir la injusticia social mediante un poder, o sea, tienes un poder que te hace más fuerte que los demás y lo utilizas para proteger a quien no lo tiene. O sea, eso ya es un statement político en sí. Entonces, el Claro. asunto aquí es que eh, Nada más yo, añadiendo yo un no creo que... poquito rápido a lo que comentas, porque siempre va a salir alguien que te diga, no es cierto, porque el poder. No, hay que aclarar eso importante. ¿Por qué si es un statement político? Porque a diferencia de los aventureros pulp que venían antes, cosas como, por ejemplo, personajes como Tarzán, como Doctor Savage, todo ese tipo de personajes, ellos no buscaban hacer el bien. Si hacían el bien era tangencial. Ellos tenían aventuras donde usaban su fuerza, su inteligencia y todos estos factores sobrehumanos para sobreponerse a la adversidad. La semilla que separa, el eslabón faltante que separa el superhéroe de los personajes pulp es la cuestión de la justicia. Y eso es muy importante porque la justicia está en el ADN del superhéroe, porque viene de Jerry Siegel y específicamente porque él perdió a su padre por una injusticia social y él lo que primero que hace en su cómic de Superman es decirte, este es un luchador de la justicia social. ¿Ok? Ahora sí Güey, no continúa, nos perdón. vaya, justo es eso, o sea, no nos vayamos tan lejos. Esto ya se ha mencionado hasta el hartazgo. Esto yo creo que yo lo he mencionado en un chingo de TikToks, lo he mencionado en varios podcasts. Superman es el campeón de los oprimidos y Claro, se ese presenta es como su el campeón de los eslogan. oprimidos. Es lo que me Es su está, ajá, eslogan. exactamente. Es el primer lema de Superman. Mucha gente, de hecho, también se centra mucho en este desmadre de Superman de verdad, justicia y estilo americano. Verdad, justicia y estilo americano sale a partir de un serial de Claro. radio y aparece en el 42. No se utilizan los cómics hasta el 91, güey. Entonces, Superman nace, o sea, pues Superman queda como el campeón de los oprimidos porque no hay otro lema hasta mucho, mucho después, güey. Entonces, aparte de eso, o sea,
Por ejemplo, ahorita Archie mencionó War on Gaza. Eh, no recuerdo de qué año es, no recuerdo si es 2000 o 90, pero eh, ya al menos unos 10 años antes de War on Gaza ahí tenías Persepolis, por ejemplo. Claro. O sea, ya del lado 2014 creo de un que... cómic. Ajá, o sea, ajá, exacto. O sea, entonces, eh, es un medio que es demasiado rico y que se utiliza sobre todo el cómic europeo, el cómic, creo que y no quiero pecar de eurocentrista, güey, porque yo si de algo estoy en contra es del eurocentrismo, pero creo que la visión europea que la gente ha tenido o sea, que la visión europea de la narrativa gráfica es muy diferente, porque ellos no tuvieron este boom de superhéroes en los 40s y 50s, o no lo tuvieron ahí. O sea, Estados Unidos tiene esta idea porque su narrativa gráfica está basada en superhéroes desde hace 80 años, güey. Y lo que más vendió, al menos, o lo que más llevaba ganancias y lo que más estaba en los puestos de periódicos y lo que más estaba rolándose en todos lados, era el género de superhéroes. En Europa, la narrativa gráfica es mucho más rica y los superhéroes llegan como un género añadido, pero no llegan eh, como para cimentar y empezar a expandir la industria dentro de sus zonas. Entonces yo creo que por eso es que el cómic europeo es tan diferente al cómic americano, que ya más adelante, y pues, vaya, la globalización no hace caricias, eh, el cómic americano también ha tenido, o sea, ya tiene géneros que empiezan a divergir bueno, no, o sea, desde antes de los superhéroes, pues, pero el Claro. asunto es que en Que se es Europa, que ni siquiera ni siquiera es un tema de que haya, es un tema de que se visualizan, de que se salga de ahí. Y a mí me exacto, parece muy eso es que yo te escucho de momento y a veces hasta se me hace injusto, porque también estamos hasta cierto punto confirmando este tema de es que el cómic americano es superhéroes y no. Creo que es muy importante entender que algo que dice Chamaco que es muy importante y muy cierto es el superhéroe, bueno, el superhéroe no, perdón. El cómic americano, ya ves, estoy cayendo en lo mismo. El cómic americano y el cómic europeo tienen una diferencia fundamental y ni siquiera es un tema de cómo se ve, es un tema de cómo se produce. El cómic europeo se hace bajo una idea de el artista tiene que hacer esto, casi siempre, de hecho, el manejo es de un año, tiene un año para hacer una obra, depende a veces cómo se llega al acuerdo, pero eso es como el estándar, unos 8 meses de producción para que salga en un año. Dicho esto, el americano no es así, el americano quizás es capitalismo, quizás es la forma, el consumismo, no lo sabemos, pero desde un primer momento va pensando en el destajo, es ir haciendo y ir haciendo y ir haciendo. Tiras de periódicos diario, diario, diario y dominicales. Comic book mensual, mes a mes a mes. es algo que de hecho alguna vez escuché decir a Jay en cuanto estaba hablando creo que de manga y de cómic, y él dijo algo muy cierto. El cómic americano es editorial. Claro. Y el trabajo en el cómic europeo es autoral, güey. El trabajo en el manga muchas veces también es autoral. Es un autor que Y, te está dando una historia, te pichea una historia, te dice, empieza aquí, acaba aquí, y Con esto eso es no estoy mío. tan de O sea, acuerdo, pero bueno, va, va. Porque también hay mucho sí editorial en el tiene, ajá, o sea, japonés, sí mucho. hay mucho, y de Entre más hecho grande sea la obra, más editoriales. no tiene mucho que hablamos esto, de hecho. Claro, claro. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo pienso en cómics ahorita, o sea, en algún cómic gringo, y obviamente, en primer lugar, se me van a venir a la cabeza superhéroes porque es lo que más leo de cómic americano. En este Claro. momento no estoy leyendo nada de cómic americano que no tenga que ver con superhéroes. Este, pero sí creo que hay un enfoque mucho más, o sea, definitivamente es autoral el cómic europeo. Y el manga, que es lo que el manga, el manhwa, que es pues cómic asiático, La digamos, mamada de Asia. eh, es un pedo que hay manos editoriales metidas ahí, pero es un pedo que también es autoral, es un pedo que tan es así que o sea, el cómic gringo, el cómic de superhéroes actualmente es escritores tomando prestados un personaje de la editorial, y pues el cómic europeo y el manga no son así, güey.
Entonces, y el asunto es que Yo, también, o sea, perdón, continúa y ahorita digo algo. Terminas tú, digo algo rápido yo y dejamos que Archie continúe con algo más que quiera hablar. Pero continúa, ok. perdón. La verdad es que yo en este asunto estoy como muy, un poquito ido, un poquito desinformado. Porque yo rara vez leo cómic que no sea de superhéroes, güey. Y el manga, o sea, o sea, la primera vez que no que leí un manga que no era shonen fue hace de que 2 años, ponle. Claro. Eh, Cómic europeo, o sea, he leído Persepolis, leí War on Gas apenas que salió, pero no, y la neta es que quizás también tiene mucho que ver con que estoy un poquito peleado con esta versión que mucha gente le ha tenido últimamente al cómic de superhéroes. Como de, es que si eres fan del cómic y nada más lees superhéroes, no eres fan del cómic. No lo sé. A Eh, ver, pero vaya, o sea, creo que aquí la neta me está dando una vuelta y te doy la palabra, Rolos. Sí, 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 sí. ok. Yo nada más voy a decir algo rápido para que No, no, no. regresar a O nuestro invitado sea, y que más bien estoy comente. Tú puedes escuchando. interrumpir Sí. cuando quieras, Archie, Claro. ¿eh? Lo digo porque de repente veo a Archie como de, voy a esperar mi turno. No, 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 tienes que sacar. Dicho esto, ¿ok? Ok, gracias, gracias. Creo que algo que Chamaco dice que es muy importante que hay que abarcar, y de hecho se conecta más o menos con lo que va a hablar, es que sí hay una cuestión más autoral en el cómic japonés y bueno, no le voy a decir manga, el cómic japonés y el cómic europeo. Yo siento que el cómic japonés es un punto medio entre ambos y ahorita voy a explicar por qué. El cómic europeo generalmente funciona a través del el editorial le paga similar a lo que pasa con los libros, un adelanto, se acuerda un tema de publicación y unos derechos de publicación y el autor tiene su tiempo para trabajar y publicar. Sigue siendo una cuestión de industria porque tiene que cumplir con ciertos tiempos, no es 100% autoral porque al final él tiene que cumplir con tiempos, tiene que cumplir con longitudes, tiene que cumplir con cosas que se acuerdan desde un inicio, pero el proceso en sí es más autoral porque se deja que el autor haga su trabajo. Por algo lo estás contratando para ser él. El japonés es un poquito distinto. Entre más te acercas a la industria y lo grande que es, más vas a tener que adecuarte a los temas, a las formas, a los modos de la industria japonesa. Y lo hablábamos, de hecho, Chamaco y yo, en el capítulo anterior. No, anterior. Y entonces en En él sí el último que comentábamos. salió, El el último que último que salió. salió en la fecha, no No, en el porque el último que último que grabamos. salió. No, porque el último que salió va a ser el último que grabamos. 9. Ah, bueno, claro. El En el episodio 9. anterior, al anterior a este. Sí, el episodio 8, si no me falla la memoria. Dejémoslo así. El episodio donde hablo Eh, de Naruto, güey. ese, bueno. 9, gracias, Archie. 9, gracias. Ah, Archie se sabe más que nosotros en nuestro programa. Sí nos quiere, para que vean. Justo el tema es que en el japonés, entre más lejos estés del foco mainstream, pues puedes hacer más cosas autorales. De hecho, la forma de producir es distinta al punto que no tienes que salir semanal, como pasa con la Weekly Shonen, o no tienes que salir cada 15 días, puedes hacerlo cada mes o puedes irte ajustando, ¿no? Pero entre más te vas acercando al tema de industria, se vuelve una industria en el punto de que tienes que producir tal cantidad de tiempo bajo ciertas formas y el editor tiene un peso sobre ti. Y el tema norteamericano es que los superhéroes, hablando de los superhéroes, y ahorita vamos a ir al resto, es que el superhéroe mantiene la esencia más clásica del cómic bajo la cuestión de vamos a ir serializados mes a mes, a mes, a mes, en parte porque la industria está creada y se ha moldeado a la forma de producción mensual, lo cual trae sus cosas buenas y sus cosas malas, que se puede hablar de hecho más a profundidad en otro momento. Espérenme. Punto muerto, espérame, ahorita vuelvo. ¡Ah, su puta madre! Se me acalambró el pie. No es broma. ¡Ah, la verga! Güey, deja eso, no Tenemos lo clip. cortes. Sí. Se va a quedar, Habemos pero clip. déjenme un minuto. ¡Ah, puta madre! Se me acalambró el pie. ¡Verga! Sí. ¡Ah! Sí, Habemos clipenlo. clip. ¡No! Su puta madre. Yo lo clipeo, ese es el tema. Ya volví. Ya, su puta madre, no sé por qué se me acalambró. Un japonés me echó una maldición, o quién sabe. Estaba diciendo que el superhéroe, de fin de cuentas, es el más cercano a la producción original de mes a mes, del comic book más tradicional.
Y claro, en el caso de los superhéroes, sobre todo Marvel durante un tiempo tenía este tema de crónica, que es narrar la vida de los superhéroes, que se ha ido perdiendo un poco y se convierte en lo que dice Chamaco, un tema de te presto mi juguete para que juegues, estas son las reglas, no rompas las reglas, pero puedes jugar, ¿no? Pero fuera de los superhéroes, hay una industria muy grande y una industria muy diversa. Tan solo lo que ya hemos mencionado, Archie Comics, que ahorita quizás no es sus mejores momentos, pero está, que de repente saca cosas de horror, lo cual es. Es que justo ahorita están celebrando no sé cuántos años, entonces ahorita lo que están haciendo es reimpresiones. Sí, ahorita los hijos, aprovechando eso, chinga tu madre Archie Comics, porque me dejaste en hiatus hace como 4 años de la serie de Archie, pero bueno, no sé cómo continúa tu vida, Archie, me dejaron en hiatus. Pero, Es lo de Mark Waid, ¿no? no, después de Merweight, después incluso de lo Después de de Mark Waid. Sabrina, inicia otra etapa que es Archie ahora se está ligando una morenaza y ahí se quedó. Eh, Tienes Archie Comics que durante mucho tiempo hacía cosas de romances. Luego los hipócritas, cuando ya no le vendía las cosas de romances, se pusieron a hacer cosas de terror. Muy buenas, pero hipócritas, porque ellos fueron los principales de que se muriera el terror en el cómic. Tienes a Bold Comics que está sacando Barbaric, están sacando The Savage Shorts, están sacando Lilith, están sacando un montón de cosas, algunas de terror, otras directamente obras tipo bárbaros con violencia, otras obras más relacionadas a crítica al capitalismo y temas sexuales como Millionaire, ay puta madre, ¿cómo se llama? Millionaire Island. Ahorita les voy a poner aquí la imagen a los del video. O sea, hay un montón de cosas fuera del ecosistema de los superhéroes, incluso dentro del ecosistema, pero fuera del ecosistema. O sea, tenemos a IDW que tiene la licencia de las tortugas y sigue sacando dinero de eso. Tienes a Boom Dark Comics, Horse güey. Comics con un montón de. También. Boom Boom Comics Comics, tiene, Boom tiene Comics. muchas cosas de estilo humor, slice of life, así de que no son superhéroes, son entretenimiento, pero no son superhéroes. De hecho, tienen uno que hace poco salió de una reinterpretación de bueno, salió por España y de hecho nos llegó aquí remanente, que es una reinterpretación de La Bella Durmiente, pero un poquito más con acción y más fantasioso. Son 2 tomos. Está muy bueno, chéquenlo. Aquí igual se llama Cheer, algo así. Aquí va a estar la imagen, gente. Y pues sí, o sea, ¿Quién, quién publicó East of cosa. West de Hickman? IMAX, esa es Fue IMAX. IDW. Obviamente IMAX, que es la que tiene un putero de cosas. O sea, tienes superhéroes como Invincible o Spawn o A ver, el Savage Dragon. O sea, o tienes cosas como Saga, tienes cosas como Wicked and Divine, tienes lo que se está publicando ahorita. O sea, hay un putero de cosas en el cómic norteamericano y creo que al final, y de hecho ahorita vamos a ver cómo hacia dónde nos lleva Archie, pero creo que al final es simplemente un tema de el cómic tiene, bueno, no manchada, pero el cómic tiene ya una imagen visible, que ni siquiera es la que vende más hoy en día, pero bueno, es una imagen visible el cómic norteamericano, y el cómic visible a nivel mundial es el norteamericano. Entonces, si el cómic norteamericano tiene su imagen visible, que es el superhéroe, y a nivel mundial es la imagen que más se ve, entiendo que existe este prejuicio de que los cómics son superhéroes, cuando no es así. Y creo que entre más te vas adentrando, y es un tema de que suena raro. Suena raro que tenga que decir esto porque es una situación muy extraña que solamente pasa con el cómic. Porque nadie te dice el libro solamente es romance o el libro solamente son cómics de ciencia ficción. Perdón, solamente son historias de ciencia ficción. O sea, con el libro lo vemos como un medio narrativo diverso y con las películas igual. Es algo que solamente pasa en el cómic. Pero el cómic, como cualquier otro medio, tiene un montón de diversidad y entre más te adentras, más lo ves. Existe en el mismo medio cómic estadounidense. O sea, piensen en los escritores más eh, de los más vendidos y son Alan Moore, son eh, no le vamos a hacer shout out, pero al Neil, este, el Miller, o sea, y tiene que ver con que su narrativa son distintas por la simple cultura, pero ellos tienen mucha influencia e incluso mucha mayor que muchos de los de los escritores estadounidenses. Entonces, tomando en cuenta lo que decía Chamaco, sí tiene un peso que, que Europa eh, tenga cierto poder sobre el, el,
iba a decir el teatro, el cómic estadounidense. Porque incluso ellos mismos son los que se salen del molde de los superhéroes, que tenemos más en la visión. O sea, como más, no son lo que más los hacen, sino los más conocidos, ¿no? Como si preguntas sobre la novela gráfica, probablemente te mencionen ellos antes que al cómic, ¿no? Por esta misma idea de que si la novela gráfica es superior o es Mm, inferior que el mismo cómic, nos, ¿cómo? Yo no lo disfruto, ¿eh? Ah, sí, no, yo tampoco lo creo. O La sea, novela gráfica no yo creo que existe. son exactamente lo mismo. Es que no puede ser un género. Es como los superhéroes. Los superhéroes no son un género, son un tema. Y sobre ese tema puedes expandirte a diferentes géneros. Justo, como dijo mi abuelito, Ok. Alan Moore, novela gráfica es otra frase para Big Ass Expensive Book. Entonces, Bueno, pues eso. sí, pero muy Pero, porque odia la industria, pero no, a ver, tampoco es así, tampoco es a así. ver, La novela sí existe como a formato, ver, pero bueno, eso es otro. la novela gráfica, güey, es un formato, güey, pero a lo que Moore se refería o repelaba mucho era del hecho de que se dijera que la novela Sí, gráfica el hecho de agarrar era, cómics mensuales y convertirlos en una novela para vendértelo como algo más caro que supuestamente está más legitimado. Sí, sí, esa parte Moore te doy la razón, pero tampoco podemos negar que existe como un medio como un formato narrativo dentro del cómic de decir, vamos a estructurar una historia a través de capítulos o a través de secciones en la cual tiene un inicio, desarrollo y final. O sea, el álbum europeo está más cerca, en todo caso, de lo que llamamos como novela gráfica, aunque no sea el caso, que lo que muchas veces se habla. Eso es cierto, pero existe. y los álbumes de estampitas. Esos no, porque no son secuenciales, amigo. Pero estoy muy de acuerdo en ese punto de que existe, perdón, de que existe, pero para mí es exactamente lo mismo. Es un formato, así como puedes llamarle, ajá, es exactamente lo mismo, justo. O sea, debería entrar en novela gráfica si lo quieres llamar de esa manera, porque no lo dividiste y lo publicaste todo junto, así como puedes llamarlo ómnibus, o TPB o hardcover. O sea, para mí entra en ese mismo formato editorial de, del medio ya en su finalidad. O sea, en la publicación, me refiero. En su proceso final. Yo sé que yo voy a ser el más, porque aparte de que amo el pinche cómic como medio, es que siempre me ha cagado esta cuestión de, como dice Archie, precisamente de la gente de, es que el cómic es esto, el cómic no sé qué, el cómic, y luego te hablan de una forma de desprecio, pero también estoy harto de la gente que busca revalorizar al cómic, hacerlo que sea visto como un arte mayor. No, jódanse también, me vale madre si el cómic es un arte menor, mayor, me vale pito, todo eso pito. Ok, y esto es lo importante, el cómic no necesita validación y tú, lector, no necesitas validación. Y es un puto problema que siempre ha existido y que siempre está ahí porque la pinche soberbia de gente que consume otros medios, sale a decirte es que es un medio de consumo. El cine también es un medio de consumo. El libro también es un medio de ¿Qué es? consumo. Dentro de ese producto de consumo siempre hay una cuestión artística y una cuestión de disfrute. Eso es lo primero. Y segundo, y esto es muy importante, gente, el cómic no solamente se reduce a un elemento del gran mercado que es. Y es problemático, porque lo mismo hacen los cabrones que dicen, es que el manga está rompiendo el cómic. No, pendejo, si tú tienes esa puta pelea pendeja en la cabeza de que el cómic y el manga se pelean, eres un idiota y un retrasado, y te lo digo con todas las palabras. Dicho esto, ¿por qué? Porque son el mismo puto medio, y si tú estás feliz porque ese medio se está muriendo en otro país, eres un retrasado. Porque lo mismo, Sí, o sea, porque ¿qué pasó en México? Se murió este medio. ¿Qué pasó en Argentina? Se murió la industria. No tienes que estar feliz porque se está muriendo una industria de este mismo medio, porque al final todo termina perdiendo. a ver, cabrón. Tú, güey. Tú. Acércate a la Yo, pantalla, güey. Mira, vamos a hablar, güey. a ver, me acerco, me acerco. No me refería a ti, Rolos. Me refería a nuestros queridos escuchas, pero principalmente si uno de esos Espectador. pendejos nos está viendo. A ver, amigo. Ok, güey. Si nada más consumes manga, güey, y no consumes cómic, está bien. Si nada más consumes cómic y no consumes manga, está bien. Si te gusta consumir libros,
Está bien. Si solo consumes las adaptaciones de los mangas, que son los animes, o las adaptaciones de los cómics al cine, está bien. ¿Sabes qué está de la verga, güey? Que te precies y recibas placer, güey, de que una de las dos industrias esté yendo a la verga. ¿Sabes lo culero que es como fan? O sea, sobre todo me caga como los fans del manga, güey, que odian al cómic, güey, porque me he topado con muchos en mi pequeña carrera en TikTok. eh, que es como de, qué bueno que el cómic se está muriendo a la verga, o sea, que uno no está muriendo, güey, o sea, que, cabrón, el cómic se murió, revivió desde hace, o sea, en 80 años el cómic ha muerto y revivido como 4 o 5 veces de todas sus crisis, ¿no? Eh, pero el asunto es que, güey, a ver, ¿por qué te va a dar gusto, güey, que un medio que no consumes se esté yendo a la mierda? O sea, tú viviste, güey, como consumidor del manga, lo que fue que en México no tuviéramos manga en un chingo de tiempo y luego cuando empezó a venir Naruto aquí, tuviste que vivir el andar buscando y cazando los putos tomos de Naruto porque no había ni puntos, ni putos puntos Panini aquí. Y eso, güey, ahora te encabronas de que, o sea, quieres que deje de haber la pinche seccioncita de DC, la seccioncita de los libreritos de DC y de Marvel en tu pinche punto Panini de preferencia. Pito, güey. Chingas a tu madre, güey. Y no veas nuestro podcast, güey. Ciérralo. Ciérralo y dale dislike, güey, por favor. Em, Los el dislike no, pero sí asunto, güey. ciérralo. No, sí que le dé dislike, güey, para que no le vuelva a salir nuestro puto podcast, güey. Yo no quiero ver a ese pinche gente aquí. El asunto aquí güey, es que, a ver, güey, estamos viviendo una era muy linda para, o sea, porque, güey, o sea, Archie creo que también, supongo que lo habrá vivido, pero o sea, ¿ustedes se acuerdan de Editorial Televisa? O sea, de que lo culero que era de que ni siquiera te anunciara que iba a cancelar una pinche una serie. O cuando sacaba las putas traducciones con el culo. O sea, ese tipo de cosas que yo me quejo mucho de Panini, güey. Y me quejo de Camite, güey. Y me quejo de todo. Pero, güey, o sea, por ejemplo, Beck, que es uno de mis, o sea, ahorita se volvió uno de mis mangas favoritos de la nada. Es un manga que no había estado editado en el español en su puta vida. Y están trayendo los de Penguin Random House al español neutro, güey, aquí en México. Eso es algo que no se veía hace 10 años, güey. ¿Por qué yo me voy a apreciar? Si le está yendo bien a una industria que me gusta, ¿por qué me voy a apreciar de que le vaya de la verga a otra industria que a lo mejor ni siquiera no me gusta, solo no consumo? O sea, ¿por qué antagonizar a huevo dos industrias que son esencialmente el mismo medio? Lo que estamos hablando es narrativa gráfica. Entonces, ¿por qué carajo vas a antagonizar dos cosas que bien te podrán o no gustar, güey? Em, y yo personalmente creo, güey, que ah, yo estoy muy harto de estas conversaciones del manga se murió, el cómic se murió, el anime se murió y así, güey. O sea, es que se me hace inútil, güey. Son industrias, güey. O sea, son industrias, son negocios. Sí. Siempre van a encontrar una manera de mantenerse a flote como industria, güey. ¿Sabes? Un poco hablando también de, Un saludo a no Marvel y las está Blind Dogs, por totalmente cierto. ligado, pero sí un poco con lo que decía Rolos anteriormente, es de no solo el menosprecio, sino como el, el, el asco de les cómics o les manga, que ya ni siquiera es entre ellos, sino alrededor. O sea, ¿se acuerdan? Lo busqué aquí, ¿no? Esta cosa Claro, de la encuesta que hizo Lat Bible de claro. los 15 hobbies más atractivos y los 15 menos atractivos para las mujeres, ¿no? Número uno de los menos atractivos, comic books. Y es como, ok, pero ¿me pueden decir por qué está abajo de Claro. eh, el no por? O sea, o sea, a eso voy, que sí, Greg Land Por trajo alguna dos en razón uno, somos peores que pero, los o adictos al sea, no por. está Greg Land es los se los dos. voy a decir del peor al menor, ¿no? Si lo traduzco mal, discúlpenme. Los Greg Lang los cómics, dos. el cosplay, el debate, la bebida, MTG, Sí, sí. ¿qué es MTG? O sea, anime, maquillaje, cripto, cigarros, clubbing, o sea,
antros, Perro. Cigars es más como puro, o sea, de que esta banda que es como entusiasta de los puros. marihuana, Funko, MTG es Magic the pelear, Gathering. pelear en línea, o sea, Magic the grupos de Gathering. discusión, no por apuestas y Manosphere, no sé qué sea Manosphere, pero al parecer es... No mames. La Manosphere son esos güeyes de Estos los Red Pillars machistas. y... los Red Pillars. Temach, estos el pendejos Temach. el Temach. Pero gringo. Temacheros de güeyes de Andrew Tate y así. Por el estigma de que son dibujitos, como mencionabas tú. Y no solo por el estigma de que son dibujitos, güey. No es el único estigma. No, pero ese es el cargamos en principal esta motivo, comunidad, güey. Porque también está el O sea, el coleccionismo. El Sí, tenemos no, muchos. pero el Comics Gate no nos hizo caricias como comunidad, güey. Sí, pero ¿qué tanto del Comics Gate? O sea, para la gente que no sepa, el Comics Gate era un grupo de pendejos que comenzaron a decir lo mismo que los temacheros, pero dentro del cómic, de que la industria se murió desde que hubo gays, desde que hubo mujeres, y a mí me da miedo tocar una tita. Eso, prácticamente, ¿ok? Soy yo. Y esta mamá, hoy andamos bien agresivos, perdón, gente. ¿Te imaginas que este capítulo le va muy bien porque a la gente le gusta que estemos enojados? Fue Archie los hizo enojar. Me encanta estar enojado. Los manipuló. A mí no tanto, pero bueno. O sea, este tipo de gente, de nuevo, si eres parte del Comics Gay, chinga tu madre también. Porque son retrasados que piensan que el cómic se hace solo y que la gente, lo dijo muy bien nuestro amigo Marmila, que es parte de esta mamada, pero lo dijo muy bien un amigo nuestro que es dibujante y aparte es parte de la comunidad, nos dijo, es como de, ¿creen que la gente de la comunidad no dibuja los pinches cómics que haces? O sea, ¿o crees que un porcentaje de esa gente no es mujer? ¿O crees que es un porcentaje de la gente que permite que exista tu puche cómic que disfrutas tanto no es parte de esto que odias? Entonces, este día pendeja que la gente tiene de que desde que entraron estas personas, automáticamente el cómic se murió, es una mamada porque tienes a Karen Berger, tienes a la directora ejecutiva de DC desde los 80s, que ahorita se me fue el nombre y la voy a poner aquí porque tiene un nombre bien raro, o sea, tienes un putero de gente constantemente trabajando, tienes a la Ramona, que yo luego digo Flower, pero es esta Ramona Fradon. O sea, tienes a Ramona Fradon, tienes un putero de gente. No se vio, hasta más a la... Tengo tatuada a la Wonder Woman de Ramona Fradon, o sea, por si se preguntan. Por alguna, a lo que iba es, no creo que, a pesar de que estos pendejos son muy vocales, no creo que esto afecte a la imagen, entonces, ¿qué es lo que hace que para por algún motivo, wey, para se afecta porque son una minoría, pero son una minoría muy ruidosa, güey. Pero sí, pero ¿qué tanto, o sea, o sea, porque estamos hablando de gente que estamos dentro del cómic, ¿qué tanto de esto salió fuera de la industria y qué tanto de esto en la vida real ha habido una interacción entre mujeres al punto de que ven a estos pendejos? Lo que sí existe, porque nos ha contado, espérame, rápido, lo que existe y siempre ha existido y tristemente sigue existiendo por alguna puta razón, bola de retrasados, es que entra una mujer a una comiquería y le hacen un examen, o la comienzan a acosar, chinga tu madre, bola de pendejos, nadie nos lo contó, güey, que hubo una tienda donde le estaban haciendo un examen, que dices, güey, qué verga, güey, o sea, qué puta necesidad de estar haciendo un examen de ver qué tanto sabe una persona, que independientemente qué tanto lleve o no, les tienes que hacer esas mamadas. A mí no me la hacen, a ti no te la hacen, a Chamaco no se la hacen. O sea. Aparte de eso, güey, cabrón, me parece un poquito raro, güey, las comic stores de Estados Unidos sobreviven a base de vender back issues para que la gente las ponga de fondo, güey. Y, güey, o sea, me parece muy poco válido que tú o sea, tú nutriéndote básicamente del consumidor casual, le quieras hacer un puto examen a alguien para que compre, güey, ¿sabes? O sea, como, a ver, hijo de puta, claro. ¿Quién te va a comprar? A ver, ¿quién chingada madre te va a comprar esa pinche back issue del run de John Byrne de Wonder Woman, güey? Nadie, mamón. Exacto. Nadie ¿Quién se te creen? la va a comprar, güey. ¿Comics México qué? Para ser así de mamones. Bueno, que en Comics México y en Fantástico, yo, güey, te lo puedo decir. He visto back issues de Wonder Woman de que en 28 varos, güey. De que esas back issues que tienen la portada bonita y el interior probablemente está bien culero porque son runs de esos intermedios o fillers de esos que había en Wonder Woman. Sí. Que pues, o sea, lo vas a tener ahí, güey. O sea, lo vas a tener para tu fondo y eso es válido, güey. Es muy válido querer colgar cosas, querer colgar portadas bonitas. ¿Cuál es el pedo? Pero el asunto, güey, es que, o sea, la comunidad de los cómics, güey, nunca ha sido, güey, hasta recientemente, güey, abierta, güey. O sea, lo mismo pasa con las mujeres, por ejemplo, en el gaming, güey.
que es como, o sea, llega una mujer a una sala de chat de un juego y es como de, ah, puta madre, es mujer, vamos a perder. Siempre, güey, nunca falta el hijo de su puta madre que no ha tocado pasto en su perra vida, güey, que dice eso. Entonces, entiendo, o sea, se me hace una mamada esto de que estemos por debajo, o sea, de que seamos menos atractivos que los hijos de perra de la Manosphere. O sea, yo no me imagino, güey, la psique que debe de tener No una mames. mujer que está dispuesta a aguantar a un cabrón que ve videos de la Manosphere, güey. Eh, eh, Porque, güey, o sea, de que Me estás diciendo que es más probable que si te ven viendo el Temach le gustes a que si te ven leyendo Watchmen. No mamen. sí, no, no mames. También siento que tiene mucho que ver con que, justo, volvemos al punto que planteaste desde el principio. Tiene que ver mucho con que es considerado que son dibujitos, güey. Que son, pues cosas, digamos, de un man-child, de alguien que no ha madurado. Pero pues, güey, es porque no, o sea, de que poca gente es la que, y eso pasa en todos lados, en todos los medios, poca es la gente que se queda a entender qué hay detrás de. O sea, el manga también tiene mucho este pedo, güey. Claro. El manga tiene mucho este pedo de es Sí, pero shonen y ya. O sea, de sí, que, pero a lo que voy y lo que me parece muy preocupante, y ahorita quiero que me den su perspectiva los dos, es ¿por qué existe este estigma de que uno, el superhéroe, o sea, que el superhéroe es todo el cómic, y dos, que el cómic es mainstream? Porque lo que mencionábamos, no, la gente no piensa, ah, las películas son para niños, o son mainstream, o son de inmaduros. La gente no piensa eso, no piensa eso de los libros, piensa eso del cómic porque obviamente el género más popular son los superhéroes. Puedo entender que desde el lado de que los superhéroes son el género más popular y mencionado, aunque no son el que más vende, pero bueno, es por eso que está esta imagen que ha mantenido desde los 70s. Va, esa parte la entiendo. Pero lo que no entiendo es cómo es posible que el cómic siga siendo visto como algo infantil para mucha gente cuando tienes al manga, que el anime antes se veía como algo infantil y poco a poco se fue adaptando a la cultura y se fue absorbiendo al punto de que hay gente que no ve anime todo el tiempo, pero ha visto Naruto o ve Naruto bastante veces, o hay gente que ve One Piece por la adaptación de Netflix y ve después la animada, o sea, eso ya ha comenzado a pasar. Se sigue viendo al pasó, otaku como el muy obsesionado, como feo, pero el medio no, y al cómic no le está pasando eso, porque incluso con no, Superman, que le fue muy bien, y que la gente entró y la fregada, el medio se sigue viendo como esa cosa fea, de raros, que está ahí. O sea, ¿qué es lo que y falta? Más adaptaciones, pasó mucho tiempo más durante, difusión, más cultura de cómic. pasó mucho durante este periodo lo que yo lo denomino la top comic, de top comiquificación del medio, güey, que es cuando cada 2 días tenías un video en la principal de YouTube de Top Comics hablándote de la próxima película del UCM. Que usted, o sea, no sé cómo lo vivieron ustedes, este periodo donde toda la gente que sabía que leías cómics era como de, ¿qué va a pasar en la nueva de Marvel? ¿Sabes qué pedo? ¿Tienes datos curiosos? Esto. Pero el asunto es que es la misma razón por la que, por ejemplo, mucha gente no, por la misma razón por la que nuestras cuentas no tienen el mismo éxito que tendría una cuenta de datos de cómics nada más, güey. La gente no quiere leerlo, güey. La gente no se quiere adentrar en el medio, no les parece lo suficientemente atractivo. ¿Por qué, güey? No sé. No sé, o sea, porque sí, o porque sí hay, y he notado que cada vez más gente como que le quita un poquito ese estigma. O sea, yo personalmente he salido con 2 o 3 personas de manera informal, de manera casual, que me han preguntado sobre por qué mi hobby son los cómics. Les explico y les parece interesante cuál es el trasfondo más allá de... Fuck boing. no, 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 güey, ya, dejemos, fuera máscara, solo soy una persona que no sabe estar sola. Dejemos el- Eh, el asunto, güey, es que, güey, me estoy funando a mí mismo durísimo, güey. El asunto, güey, es que yo no soy, güey. Ay, espérame, mi perro me está. Hola, Rogers. Este. Hola, Roger, ¿también te enoja que la gente Güey, estigmatice al empiezo a cómic? gritar. Empiezo a gritar, güey, y siente que estoy enojado o algo, güey. Entonces viene como a cuidarme. Entonces ¿Estás el bien, chamaco? asunto. Sí, 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 güey, es como, ¿qué pedo? Em, A verga, entonces a lo que iba, güey, es que a la gente no le interesa el adetrás un poquito más. Cada vez a más gente le interesa. Por ejemplo, lo vimos con los Superman, mucha gente le entró. Yo mismo, güey, regresé a los cómics gracias a la película de Superman. Este, pero, pues, güey, es un
es un medio, güey, que va a vivir constantemente estigmatizado por esto, por estas etapas, güey. Y siento que es uno, porque el cómic de superhéroes es indudablemente lo que más vendió en su tiempo. Hoy en día, si tú ves la narrativa gráfica que más se vende es como este pedo de Scholastic, que es como más infantil, y luego están Sí, los sí. cómics de superhéroes. Entonces, es un medio que al menos aquí en este lado del charco está más relacionado hacia los niños. Entonces, cuando le preguntas a una mujer cómic, ella no va a pensar en The New Frontier, güey, que habla de el Red Scare, güey, que habla de los 50 y de cómo había un chingo de gente racializada, güey, no va a pensar en eso, güey. Va a pensar, güey, en el cómic promocional que salió con Milkbone de Crypto y Superman, güey. Si acaso, cabrón. O va a pensar, Claro. güey, El cómic que venía con el en, lo- juguetito. en los super amigos, va a pensar o sea, no va a pensar, güey, en Superman for All Seasons, no va a pensar, güey, en todo el desvergue que fue Infinite Crisis, no va a pensar en el Plastic Man de Kyle Baker, no va a pensar en el Capitán América de Jack Kirby y Stan Lee, no va a pensar, o sea, que lo mismo pasa con el manga, güey. Tú le dices a alguien leo manga, güey, y va a pensar que él es Naruto, güey, que él es Dragon Ball, Claro. güey, que él es y no va a pensar en Evangelion, güey, Sí, no o va a sea, pensar en. en vez de ver al medio como esta multidiversidad de voces, cosas como que de repente en Europa ahora tienes a los que hicieron Black Sat que volvieron a agarrar ay, puta madre, se me fue el nombre del personaje de Hugo Pratt. Eh, ay, se me fue. Corto Maltés. O sea, la gente no va a pensar en, Corto Maltés. La gente no va a pensar en los trabajos de Pratt. La gente no va a pensar en el Eternauta, por más que tenga la adaptación en Netflix. La gente no va a pensar en, no sé, Junji Ito. La gente no va a pensar en dentro de Estados Unidos, por ejemplo, todo el tema que se está haciendo con Bound Comics, todo el tema que se está haciendo en Image. No, la gente va a pensar en Superman, en Batman, en Spider-Man. Y Y tiene ni esa siquiera idea van del a medio. Y pensar esa parte la en puedo las entender perfectamente. ni siquiera van a pensar en las facetas serias, Dilo, güey, dilo, de los perdón. personajes. O sea, de que tú a alguien le preguntas todavía, tú a alguien o sea, o sea, por ejemplo, mi papá, güey, yo le preguntaba de Batman, güey, y él hablaba del Batman de Adam West, güey, Eh, que pasaba en la noche, güey, Claro, en entonces, los no, canales de cable, güey. por eso preguntaba, ¿qué necesitamos? ¿Adaptaciones como hacen en Japón? No, güey. ¿Necesitamos una Es que, difusión como... es que no hay, ¿Qué es que, es para güey, que se quite este estigma? güey, es un fenómeno que lleva arraigado más de 50 años. Es una imagen que lleva arraigada más de 50 años. Es muy Claro. difícil quitársela. O sea, puede que pasen o sea, ya se está quitando, güey. Puede que pasen unos 20 y se quite sola, güey. Pero no lo sé. Tú, Archie, ¿qué opinión Puede que tienes nunca. respecto a ello? pasa lo mismo con la animación. La animación no la ven porque creen que es para niños, mientras que la animación es eh, un, Claro. una rama del medio del cine, pero solo por ser animación, dibujitos o stop motion, ya creen que es para niños. Y la otra cosa es que, a ver muchachos, ajá, o sea, no saben diferenciar que pasa lo mismo, que es lo que mencionaba de los superhéroes. Es un tema, no un género. En el caso de la animación, no es un género, no es un tema, sino es un otro medio. Un submedio, por decirlo de alguna manera. Este, pero también hay que ser realistas. Si tú le preguntas a alguien o le dices, eh, ¿cómo te imaginas un lector de cómics? Van a pensar en The Comic Guy de Los Simpson. Entonces, también está esa imagen muy arraigada. ¿Qué tendríamos que hacer? Esperar. O sea, ver Claro. o sea, es que no, es que más que eso, o sea, vean o sea, nuestro Ponernos mamados. grupo, no, sí, pero nuestro grupo de Comic Ponernos Talk, mamados. nuestros amigos que hemos hecho en el camino, Eso es un chiste, es un chiste. no somos hegemónicos, con bellezas hegemónicas, o sea, no somos ni siquiera parecidos, o sea, entre nosotros.
pero tú le preguntas a alguien y se va a acordar del güey de los cómics de Los Simpson. De hecho, de eso hablé con Milo hace como 2 semanas, güey. Estábamos caminando, güey, y estábamos hablando. Sí tenemos Ujú. personalidades raras, pero ninguno de nosotros se ve como alguien dentro del estereotipo de que lee cómics. O sea, tenemos un cabrón que la mayor parte del mundo parece que está frito y está en algún viaje. Tenemos a Rolos, que Rolos definitivamente no se ve como un güey que nada más lee cómics. Se ve como un güey que lee mucho y está un poquito loco, pero está bien. Archie no se ve como el típico güey que lee cómics. Berna tampoco se Ah, ve como el típico No, güey que Archie lee es guapo. cómics. Otro, Matiz, no Berna se ve parece. hipster. Ajá, Berna se ve hipster, son. Eh, Matis tampoco se ve como, Sí, como un, hipster. como que el típico personaje que lee cómics. Güey, tenemos una gótica dentro del grupo, tenemos un ranchero, güey, está Isaac, güey, o sea, de que no sé, güey, o sea, de que somos una comunidad, o sea, de que, a ver, o sea, está muy cabrón porque cómo comparas una morra gótica de León que está en una banda, güey, y hace guturales con un güey, de que, verga, me doxé, güey, censura eso, güey, censura donde dije mi barrio. Con un cabrón que vive pues, en Sí, una zona de la Ciudad corta el de audio, México, corta el güey. audio. Ajá, en una zona barrial de la Ciudad de México, güey, y anda tatuado, güey, y de repente, pues anda haciendo cosas ñeras o anda en una peda en media calle donde cierran con una carpa, güey. O sea, venimos de entornos socioeconómicos muy diferentes y definitivamente ninguno de nosotros somos el cliché del güey que lee cómics. Pero aún así, güey, si le preguntas a alguien de que se te van a decir hasta de que, güey, no te ves así. No pareces un güey que lee cómics. O sea, bueno, yo sí, güey, pero o sea, yo sí Claro. parezco a un güey que lee cómics, pero pero ya es lo mismo, o porque sea, también yo me ya, mamo, ¿no? O sea, de que lees cómics y con el Me pinche co- Superman tatuado. Te convertiste en. sí, pero, o sea, yo les digo, leo cómics y en 2 segundos hacen clic. Ah, sí, es cierto, luce como. Pero de todos modos no es la misma imagen. O sea, si Rolos llega y me dice, leo cómics, le digo, ah, sí, es cierto, ¿no? Pensando en que si yo no lo leyera, pues, ¿no? Este, pero, ¿por qué es tan poco atractivo? ¿Por qué es tan repelente? Pues por la imagen que existe alrededor de ello. Ah, Este, y, 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 y eso mismo mancha la visión externa. O sea, si piensan, mis amigos de los cómics van a pensar que todos somos, es que vuelvo a poner ese ejemplo, o que todos somos The Big Bang Theory, ¿no? Yo sí soy un poco Sheldon, pero ese no es el punto. El punto es que, sí, y yo, no me salió mi ejemplo, sí somos esos. Claro. Bueno, de hecho sí somos un poquito como Big Bang, como Big Bang Theory. ¿machistas? Mujeres guapas y hombres feos, pero buena onda. ¿Cómo? Güey, no nos compares jamás con The Big Bang Theory, güey, no te lo voy a permitir, güey. Nunca, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué odias a The Güey, Big de Bang hecho, Theory, ¿saben amigo? qué, güey? Si A mí no ese me gusta, pero ¿por qué estereotipo, lo güey, odias? si todo este estereotipo, güey, está muy perpetuado es por ese tipo de series, güey. Sí, eso sí. Y Ahí te voy a dar aparte, un güey, punto. y esto ya Pero así sí, de o que sea, justo lo que dice esto Archie, ya es Esto ya es un extra y una patada en las costillas a los guionistas. Leonard es un personaje de la verga, siempre trató de la chingada. Penny es un culero, es un misógino y definitivamente, a pesar de que en la serie te lo tratan de poner como el único güey con sentido común, es el güey con menos sentido común y con menos pinches habilidades sociales de la historia. Chinga tu madre, Leonard Hofstadter. Aunque demos esa pinta, sí piensan, o sea, es que, tengo amigos con los que hablo de cómics. Big Bang Theory, ¿no? Y pum, son tetos y les cambia el chip. Este, pero, de hecho, tiene que ver con eso. Entonces, no solo nos ven, o sea, de ya hecho, hablando en nosotros adultos, siendo las personas que consumimos los cómics, que somos las personas que tenemos el dinero para comprarnos a nosotros cómics, porque los niños les compran los cómics. Entonces, los lectores conscientes de cómics somos los adultos. Los niños querrán, pero ellos no invierten su dinero en eso. Nosotros crecemos y decimos,
voy a Claro. invertir en eso, porque estoy leyendo, porque me gusta alimentar la narrativa. Algo nos ha ayudado el boom de las culturas geek que ha tenido como en los 2010 y a partir de la pandemia también tuvo un boom muy cabrón. Algo nos ha ayudado a limpiar esa imagen. Porque pues cada vez vemos, o sea, por ejemplo, no sé si se Ujú. han dado cuenta de la cantidad del boom de deportistas de alto rendimiento que son unos pinches geeks enormes. De que Sí. les mama de que hubo Luchadores apenas que un usan video, cosplay. hubo apenas un video de un jugador de los Buffalo Bills, donde le preguntan así de que ¿cuál es tu juego favorito? Y el vato dice, definitivamente es Persona 3. Entonces dices, a la verga, o sea, de que un cabrón que está jugando en la NFL, o sea, como que se ha ido normalizando el que te guste lo geek y se ha ido desestigmatizando. El pedo aquí es que lo que sigue estigmatizado es la imagen del güey que lee, pero justo el hecho de que más gente esté más abierta a aceptar que lo hace o que lo haga en público es lo que nos ha llevado a esto, güey. Pues ahí tienes a güeyes como Noah Lyles, que el vato es como el cabrón más rápido del mundo y siempre saca así de que sus pinches cartitas de Yu-Gi-Oh de su bolsita cuando después de correr, güey, o así. O sea, creo que sí es algo que se ha estado quitando, es algo que se ha ido quitando con el tiempo, güey. Porque sí, durante mucho tiempo, Pero es que lo mencionaste. Creo que no están acostumbrados a lo geek, están acostumbrados a la cultura pop. Y esa cultura pop es la que no está mal. Mucha gente ha llegado al mundo geek por la cultura pop. Entonces conocen lo que existe de la cultura pop. O sea, los superhéroes, las películas, ujú, todo el MCU, que fue en su momento muy fuerte e Claro. incluso bueno. Ahorita no vamos a hablar de eso, pero que tenía todo eso. Sí, se volvió muy Claro. aceptable. Pero entra en la cultura pop, no del todo la cultura geek. Y volvemos al ejemplo que ponías. Ay, tú lees cómics y, oye, ¿qué va a pasar en la nueva película? A ver, también podríamos hablar de lo que es una adaptación, lo que es eh, es que todos son adaptaciones, pero transportar de un medio a otro, intentando hacer un material fidedigno o un material bueno, Siem- yo creo que, y voy a hablar un poco de Superman, la película de Superman fue buena porque fue una buena adaptación, no buscó hacer un cómic y utilizó mucha herramienta visual que funciona muy bien para combinar la gente normal con los lectores de cómics. Funciona y a mí me encantó esa película, la verdad. Pero es muy bueno, pero entra en cultura pop porque se vuelve cine y no es esta cosa aterradora llamada cómics. Fallas técnicas. tiene que pasar una perra vez por episodio, güey. ¿Quién? Pero Ah, no mencionamos a ya sabes quién, güey. Lo salvamos. Sí, pero tú lo sí, mencionaste el sí, sí, episodio sí. pasado, güey. Entonces me llegó tarde a mí la No, censura. no, Ah, bueno, tampoco lo puede ser. digas, no vaya a ser. Entonces, No podemos decirlo. Nos tiene intervenidos con. muy bien. El No, no, no. asunto, güey, es que les voy a recomendar algo para ustedes fans, y esto ya no tiene, es un poquito off topic. Les voy a recomendar algo, güey, para todos ustedes fans de los libros, fans del manga, fans de los cómics. Algo que los va a liberar. El material original sigue ahí. ¿Por qué, güey? A mí me pasa mucho, güey. De hecho, lo platiqué en el capítulo En el anterior, o 10. sea, el anterior a este, el anterior al que Sí. va a Sí, salir, o sea, en el del Juegos del eh, Hambre, no, no, o sea, ¿no? no el 9, el 10, porque este va a ser el 11, ¿no? Ah, ya, el de Danny Comics, maldito sea. El de Sí, Danny el 10. Comics, exactamente. En este capítulo, pues yo menciono en algún momento que a mí me pegó muy duro a mi autoestima y a mi amor eh, la adaptación de Green Lantern. Entonces, les voy a decir esto, si alguien les está intentando vender una adaptación que va a ser 100% una calca del cómic, huyan, lean el material original y no se encabronen cuando sea una puta mierda. ¿Por qué, güey? El, el, una adaptación, al menos en un medio como el cómic, funciona muy bien cuando es como Superman de James Gunn, que está adaptando la esencia del personaje, más no te está adaptando una historia del personaje. Eso sirve muy cabrón. No sirve ni es posible transliterar completamente un medio como un libro, o un medio como un cómic, un medio como un videojuego al cine. Es difícil, es complicado, hay muchas cosas que tienen que ver antes y Y se acaba cayendo el camino.
en el camino. Entonces, les voy a recomendar algo que los va a liberar muy cabrón. El material original sigue ahí. Una mala adaptación no necesariamente va a arruinar bueno, sí, le pasó a Green Lantern, pero eso ya es aparte. Una adaptación no les va a arruinar el material original. La adaptación va a estar bien culera, pero el material original va a seguir ahí. Te voy a dar un ejemplo para alimentar esto que estás diciendo que me parece muy, muy, muy atinado. Es como si te pido que me bailes la noche estrellada. No puedes hacer eso. No puedes bailarme en la noche estrellada. Puedes inspirarte de ella, por supuesto. Es un ejemplo para sumar a esto, porque estoy muy de acuerdo con eso. O sea, por eso también creo que Superman funcionó muy bien, porque es como si James Gunn hubiera tomado prestado el juguete de DC y hubiera hecho otra historia de otra manera, y por eso funciona. Pero no, sí, y sí se ve muy comiquera, y está padre la esencia, pero hizo una cosa totalmente distinta. No es una adaptación, es una historia original basada en los personajes de... Y ahí quedó. O sea, tiene guiños a Birthright, por ejemplo. Sobre todo a Birthright. Se parece mucho a la trama de Birthright, pero no lo adapta directamente. Entonces, está bien, está bien. O sea, justo es lo que tú dijiste, es una visión de James Gunn sobre lo que es Superman. O sea, James Gunn escribió una historia de Superman. No es James Gunn, decidió adaptar. Fallas técnicas. Otra falla técnica, muchachos. Una falla técnica. Última pregunta. Con esto yo creo que ya vamos encaminándonos hacia el final de esta bonita conversación, donde Archie nos hizo enojar, reír, sernos felices. Gracias, Archie. Es todo un histrión. ¿Ustedes creen? Por eso es dramático y histrónico. ¿Ustedes creen Menos que de mal, verdad imagínense. Sí, con tu trabajo estaría mal que no fueras tan histrónico. ¿Ustedes creen que está bien o está mal buscar ese reconocimiento? No validación del público, no me refiero a validación, porque validación, eso, si quieren, lo podemos hablar en otro momento. Pero ¿ustedes creen que está bien que, como amantes de este medio, pidamos un reconocimiento y una cuestión de entender que este medio no solamente es una cosa, o estamos pidiendo demasiado, o simplemente ni debemos pedirlo porque es algo que pasa siempre con todo lo que no es mayoritario? El fútbol siempre se le va a ver como este gran deporte, pero al cricket no, por ejemplo. Es que el Y eso cricket no es le un quita el deporte valor. súper pendejo. Somos el cricket de... Somos el cricket del- de... O sea, con de todo los el de- respeto, el como- el cricket es un deporte súper pendejo. Si quieres ver buen cricket, ve béisbol. Eso va a hacer enojar a la gente que sepa de cricket porque les caga que digas eso. Nos van a decir lo mismo. Este, Si quieres, si quieres leer buenos cómics, ve una película. O sea, si quieres, Veo no, una te van pe- a decir, si quieres leer buena literatura, lee un libro, no lees un cómic. Como sea, Bueno, güey. O sea, ya en serio, ya fuera máscaras y dejando de decir mamás. No me gusta asignarle un valor a eso. Me parece que es perfectamente normal buscar validación dentro de tu comunidad. O bueno, no dentro de tu comunidad, sino buscar que validen a tu comunidad. Que validen algo que tú reconoces el valor que hay dentro de eso. Porque muchas veces, esto lo hablamos en el capítulo 2, vean el capítulo 2, flopeó culerísimo, pero es uno de nuestros mejores capítulos. sí. Em, Muchas veces, por mucho que uno se apropie de su narrativa y esté consciente de qué es lo que significa lo que a ti te gusta. O sea, yo puedo estar muy consciente, o sea, de que eh, vamos, un ejemplo rápido, güey, Wonder Woman, güey. Yo estoy muy consciente de que mucha gente considera que Wonder Woman no es una superheroína a su par y no debería de estar en una discusión de los cuatro personajes de cómics más grandes. Yo opino que eso no es cierto y yo personalmente reconozco cierto valor en Wonder Woman como personaje. Creo que no es cierto, pero creo que hay mucha gente que lo dice. Entonces, habiendo tanta gente que lo dice, eventualmente se vuelve algo que te pesa. O sea, te caga que te estén Aparte, diciendo que se que convierte tu en el personaje es un discurso personaje mayoritario. super, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros con los cómics. Nosotros sabemos cuál es el valor en los cómics. Sabemos que no son nada más superhéroes. Sabemos que hay más narrativas más allá. Sabemos que los superhéroes también son serios. Sabemos que esto es un medio que es maduro. Sabemos que esto es un medio con la misma validez que podría tener el cine o que podría tener la literatura. Sin embargo, aunque nosotros lo sepamos y nosotros tengamos el control de esa narrativa, porque nosotros en nuestro corazón, en nuestras mentes, estamos seguros de eso, sabemos así como sabemos todo eso, sabemos que esa no es la idea general que la gente tiene. Entonces me parece perfectamente normal que nosotros busquemos, no validación, pero busquemos que se tome en serio algo El que nosotros respeto nos tomamos al en medio, serio. claro. Exacto. De hecho, antes de Entonces, darle la palabra a nuestro invitado, ujú, una última aportación de lo que estás diciendo, justamente es esa cuestión de que, tal como lo dijo Archie poco antes, de que el momento en que pones la palabra cómic, la gente dice, ah, no, ya no. Y es algo que se ha mantenido siempre, porque hay un montón de películas que están adaptando cómics como tal, que la gente no lo sabe o la gente simplemente nunca se entera mucho tiempo después, y que les gusta la película, pero no por eso dicen me gustan las películas de cómics. Entonces, muchas veces cuando se tratan de cómics es más como de, ah, no, pues qué sorpresa que fuera de cómic. Entonces, el problema no es con las historias o con los temas que se puedan tocar en ese medio, es el medio en sí y la visión que tiene el medio. Ahora sí, nuestro invitado. ujú. Creo que no tiene que ver con validación. Bueno, habrá gente que la busca, pero más bien creo que tiene que ver con la búsqueda de... eh, es que no es validar, es encontrar el valor en. Es Es, lo que estamos no hablando, quiero es que como... tu persona que... Ajá. de- No, 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 adelante, adelante. que no Solo iba a tiene repetir que mi ver punto. con, por favor, sí, no es que te pida que lo valides, porque ya existe y no lo valides o no, vas a seguir publicando, lo voy a seguir leyendo, lo voy a seguir disfrutando. Es no lo hagas menos y ya, cada quien está en lo suyo, este, porque sí, aunque es una opinión minoritaria, los cómics por gusto, este, ya tiene un valor en sí. Lo único que estaríamos pidiendo es no quitárselo. Me Claro. explico, no te voy a pedir que bueno, lo tendrás que reconocer nada más porque existe, ¿no? Pero no te estoy pidiendo que te guste, que lo valides porque ya existe, eso es reconocerlo, es no le restes valor. ¿Por qué? No Porque lo menosprecies. muchas cosas ajá, tiene muchas cosas que son muy enriquecedoras. O sea, y me gustaría sé que esta es la última pregunta, pero me gustaría que ustedes hablaran de qué les gusta. Yo ahorita también lo voy a decir, pero qué les gusta del cómic. ¿Por qué, por qué les gusta del medio? ¿Por qué es de su gusto? Y sé que muchas veces ni siquiera es racional, solamente es un disfrute. Pero así como nosotros leemos cómics, la gente ve películas, ve series y están recibiendo lo mismo, una narrativa. Pero la nuestra está en papel, está en ilustración secuencial y es distinto, pero estamos recibiendo una narrativa contada de diferente manera. Si la gente quiere leerla prosaicamente en prosa, se echa un libro, ¿no? O sea, si la gente quiere recibir una narrativa eh, versada, puede leer poemas y sigue recibiendo eh, una narrativa que es lo que todos, no, bueno, no todos, pero lo que estamos buscando cuando leemos estas cosas. Entonces, este, me gustaría oírlos en qué les gusta de eso, o sea, y porque es muy válido, o sea, decir, ¿sabes qué? A mí me encanta leer la ilustración y ver cómo se genera una narrativa visual desde lo gráfico, desde el arte secuencial, que repito, es la esencia de esto. Em, Creo, o sea, mira, lo que pasa es que yo amo la narrativa, justo. Amo la narrativa Ujú, y mi tipo de narrativa favorita es de los cómics. ¿Por qué? Porque si hay películas de superhéroes, por ejemplo, que otra vez volvemos a este pedo de que los cómics son superhéroes, yo sé que no, pero mi parte favorita de los cómics son los superhéroes, güey. Entonces,
¿Por qué me gustan tanto los superhéroes? Porque los superhéroes son esta idea de un ser con un poder mayor que el resto de la gente que protege a los que no lo tienen. Y ese es un concepto que a mí me gusta mucho, es un concepto que conecta mucho conmigo. Entonces, em, a mí me gusta mucho el cómic aparte de eso, porque hay algo hay algo en un cómic bien trabajado, o sea, de que en la composición de paneles bien trabajada, eh, que te da... no sé si nunca han estado leyendo, o sea, y esto ya es algo que es difícil de explicar o que no lo puedo poner en palabras, pero es que a mí lo que me provoca un cómic es, y no sé si a ustedes les está pasado, que es como que estás leyendo el cómic y de repente, o sea, de que ves o sea, me pasó con Batwoman LG, que hay una splash page donde Kate Kane y Bruce están interrogando a dos personas distintas, pero están utilizando los mismos métodos y al final como que encuentran una pista ambos que los va a llevar al mismo camino. Entonces se va, el panel se va haciendo así, o sea, de que van los paneles así hasta que se encuentran los dos y son, o sea, parece que son dos caras de la misma moneda. Entonces yo me acuerdo que leí eso y dije, Claro. Estás haciendo un proceso de codificar una idea y además verla representada de forma abstracta de tiempo para al final llegar a un mismo punto y entender una idea que no se puede transmitir en otro medio, porque si en el cine quieres hacer esta idea tienes que ir con el contraplano y ya estás jugando con una cuestión de sí paralelismo, pero no es lo mismo. Y aquí lo que te está marcando es que puede que en ese tiempo abstracto las dos situaciones están siendo específicamente como un reflejo, ya sea porque están pasando a la par o está pasando después, pero al final lo que te está convirtiendo es un mismo punto de inicio, dos caminos con similitudes pero diferencias a la vez que llegan a una misma resolución. Y es algo que visualmente te está exactamente, representando esa idea, que es muy complicado de representarlo en otro medio. exactamente. ¿Algo más que añadir, chamaco? Yo nada más. Ok. ¿Quieres ir tú primero, Archie, o voy yo primero? No, tú primero. Ah, gracias. Te quiero mucho. Yo no sé si esto lo dije en el podcast. Creo que a ustedes sí se los he comentado como en Walkie Talkie, o si no. Yo, para los que no sepan, de hecho, vayan a leer mis textos. Estudié cinematografía, estudié escritura creativa, guionismo, bla, 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 bla. He escrito para varias de estas cosas. Y el cómic no es el medio donde quizás más disfruto escribir. Eso está discutido porque me gusta mucho escribir narrativa y me gusta mucho crear de la palabra las imágenes en el caso del cine, pero bueno, eso es un tema aparte. Pero sí es el medio que más disfruto. Y esto es por varios factores, porque yo de verdad amo el medio, pero no amo el medio solamente por el género superheroico que me gusta mucho. Como dijo Chamaco, es muy válido que solamente te gustan los superhéroes. También hay que quitarnos. Algún día hay que hablar de eso, Chamaco. Incluso que si Archie quiere venir, lo traemos de vuelta. Pero este tema de que la gente desvalida, incluso dentro de los cómics, si solamente lees un género, o solamente lees un tema, o solo lees una editorial, algún día vamos a hablar de eso. Porque medio lo tocamos durante la plática, pero está muy interesante eso. Y es este tema de que yo amo el medio en sí, porque me gusta mucho este tema de, como ya mencioné, la descodificación, entender, ver desde un apartado visual una cuestión abstracta sin tiempo, una cuestión en la cual se te está narrando una secuencia en la que tú no entiendes del todo cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra, a diferencia del cine o a diferencia de la literatura, donde yo marco el ritmo con el punto y el coma. Aquí lo que estoy haciendo es plasmar imágenes que están aisladas y que es esa unión misma de paneles, esa cuestión de narración visual que se está creando, la que te permite entender, y a través de esa decodificación por medio del proceso de lectura o apreciación visual, como prefieran decirlo, entiendes qué está pasando, ¿no? Y esa cosa, esa experiencia tan única que no pasa con otro medio, es algo que me encanta. Esta idea de que puedes tener puedes ver la página completa incluso con un spoiler, pero no lo estás entendiendo al 100, tienes que ir decodificando todo. Primero haces un proceso de codificación y entendiendo panel por panel, globo por globo, pensamiento por pensamiento, narración por narración, y cuando ya tienes toda la página completa, haces un proceso de reunificación de estas ideas en tu propio cerebro para crear una imagen general de la página. Y es algo que constantemente va pasando página a página y que al final haces una reconstrucción completa de la historia en el cómic, ya sea comic book, novela, gráfica, ya sea tira de strip, o sea, comic strip, lo que quieran, cualquiera de las cosas, siempre pasa ese proceso de reunificar todas las partes para entender una imagen global.
Y esa experiencia a mí me gusta mucho y es el medio por el que más disfruto hacerlo por eso mismo. Hay algo en esa ausencia, en esa abstracción del tiempo que a mí me vuelve loco, que a mí me fascina. Que como autor te puedo decir que es muy complicado. De hecho, cuando le mandé las páginas a Maury, el tener que pensar cómo hacer los momentos específicos para que se entienda la secuencia, pero tampoco poner demasiado porque si no rompes la ausencia del tiempo es muy complicado, pero como lector es muy, muy, muy disfrutable. Y es un proceso que junta la imaginación de la lectura más tradicional donde no hay imágenes, pero también junta la espectacularidad del elemento visual, que es el dibujo y todo este tema, a veces cuando tienes color, pero sobre todo la ilustración, y además tiene la profundidad narrativa que tiene o sea, una lectura más tradicional, porque tiene todo este elemento de entendimiento de los personajes directamente de su cabeza, pero además tiene la secuencialidad que puedes tener el cine. Entonces, tiene un montón de elementos funcionando a la vez de diferentes maneras, que al final lo que hace es una experiencia tan única en la que se está enriqueciendo de diferentes medios, pero crea algo que necesita una decodificación y un entendimiento y no solamente un disfrute. Es una cuestión más activa que otros medios y eso me gusta mucho. Porque sí tienes el proceso de imaginación, de imaginar qué pasa entre panel y panel, pero también ya tienes plasmada la idea para que tú vayas creando esa decodificación y eso me gusta mucho. Sí, fíjense que, como dijo Chamaco, también lo que a mí más me gusta es la narrativa, las historias. Eh, pues al final creo que por eso soy actor, ¿no? O sea, el poder contar historias. Antes de eso, lo estaba recordando hace unas semanas, yo siempre quise ser ilustrador. Así yo tenía, pero nunca supe dibujar, entonces como que siempre dije, como no, eso no. En algún punto no sabía qué estudiar, encontré el teatro y dije, no manches, ¿qué es esto? Yo ni siquiera sabía por qué lo quería. Ahora en retrospectiva digo, es por las historias, es por la narrativa, porque puedo contar historias de cierta manera, porque estoy implicado en primera persona en contar historias y eso me fascina. La experiencia También personal, claro. ajá, y poder alimentar eso. También escribo lo intento, porque también viene de eso. Eh, eso es lo que me llena. Y poder leer algo que narrativamente está, puede ser tan acogedor, por decirlo de una manera. O sea, leerlo, creo que la decodificación que menciona Rolos es clave. Clave. Y creo que es algo muy particular que tiene este medio, la decodificación. La otra vez, hablando con mi novia, me decía, es que, ¿cómo lo lees? ¿No? Subí un panel a mis historias, eran dos globos de texto, una pregunta y una respuesta. Y la respuesta era sí. Y me dijo, es que yo lo leí al revés, leí primero el sí. ¿Cómo lo lees? Y, y no estoy hablando de que sea complejo, simplemente es una cosa que tampoco está, la gente no se da el chance, es fácil leerlo. Hola, perro. Hola, Este, perrito. n- e- e- es sencillo de entrar a eso. Eh, incluso em, lo mencionaba alguna vez en clase, cuando empezamos a ver verso. A mí fue muy fácil leer el verso y encabalgar, ¿no? Es esto de cuando lo lees, no leerlo cortado. Sí, sí, sí. Este, y a mí me cayó el 20 y dije, es porque leo cómics, porque puedo leer una frase no lineal, literalmente. Claro, No está, seccionada. ajá. Entonces, para mí era sencillo leer el verso, Claro. porque no viene en una sola, sí, no, viene seccionada, literal. No es lineal. Entonces, eh, aunque parezca muy complicado, no lo es y creo que es muy noble. Es Claro. eh, también el poder trabajar en conjunto es, a ver, tengo mi idea, o sea, me encanta esta cosa de que se implica al escritor, al ilustrador, al colorista, al letrista, ¿no? Como mínimo, como mínimo. Como mínimo. Y es un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque todo se ve. Entonces, es tan importante como el que escribió el guión, como el que decidió dónde poner los globos.
Claro, porque te puede arruinar incluso un panel el poner mal posicionamiento de un diálogo, o puede Ujú. romper la lectura el tener un diálogo hasta abajo y que quizás funcionaría un poquito previo antes o al revés, ponerlo demasiado antes porque matas el chiste o matas el momento de silencio o cosas por el estilo. Exactamente. Entonces, en esa parte también me parece muy noble Claro, y no es difícil. O sea, una vez que entiendes la estructura, te vas como hilo de media porque la, eh, la decodificación no tiene que ver con un código complejo, sino un código compartido, donde claro. quien lo, quien lo hace te lo comparte para que tú en tu cabeza termines de armarlo. No tienes que rebuscar, solamente tienes que tener el pensamiento abstracto y unir las piezas. Y por eso en tu caso, de hecho, quiero añadir dos cositas rápidos que en tu caso particular, pues yo puedo entender por qué el cómic te gusta tanto. Uno, esto que mencionas, este proceso de reconstrucción en cuanto te tocó leer este texto, como tu cerebro ya está adecuado a la reconstrucción, entonces pudiste hacerlo con tanta sencillez, ¿no? Y aparte me parece muy interesante que tú como actor tienes esa parte, porque sí, siempre se habla de que el cine es el medio junto al teatro donde los actores tienen más vida, ¿no? Aunque muchas veces en la cámara tiene una vida muy potente en el cine, que en el teatro tiene todavía más vida el actor porque es el que se lleva toda la escena. Pero bueno, el cómic también tiene mucho de actoral y mucho de personificación y yo entiendo que por eso a ti te gusta tanto la lectura, porque cuando estás leyendo los pensamientos o estás llevando a este personaje a través de este proceso, tú estás entrando a su vida y su visión. Entonces, por más que no estás desde sus ojos y no lo estás llevando tú desde, tú estás diciendo las cosas, tu proceso mental es el que está tomando estas piezas y estás viviendo la experiencia que él está viviendo a través de tu propia interpretación. Entonces, por eso yo entiendo mucho que tú como actor sea una experiencia muy enriquecedora y decir, estoy leyendo a Tim Drake, por ejemplo, que sabemos que te gusta mucho, y estoy viendo cómo se siente, me están plasmando qué está haciendo, estamos viendo cómo interpreta esta situación y cómo desde cuestiones físicas o cuestiones mentales está viviendo esa situación, y es un proceso muy de rol, pero también muy, muy pues, interpretativo, que a veces se nos olvida que el cómic tiene eso también muy interpretativo. No es una mezcla muy curiosa entre el teatro, que es más actoral y más vivo, y el cine, que tienes un espacio de visión llevado por la cámara, y en ese punto medio en el cual tú tienes que decodificar e interpretar lo que está pasando, te estás convirtiendo en parte del medio. Y en el momento que te estás volviendo en parte del medio, también te vuelves en un actor que no eres un narrador porque tú no estás creando la historia, tú estás siendo parte de cómo se está narrando la historia. Eres como una especie de narrador actor en la cual no tienes palabra, pero estás viviendo la experiencia y estás siendo parte de que la historia avance, que es algo muy interesante que solamente el cómic tiene. Sí, te vuelves un actuante, ¿no? Tal vez para Claro. diferenciarlo un poco del actor, eres partícipe de, y vuelvo a lo mismo de la nobleza del medio. Y pasó, ¿Qué chamaco. pasó, chamaco? Este, se supone Escucharon a mis perros, güey. al, no, no, se echó un pedo, ¿o qué? No, güey, están ladrando, güey. Ah, por eso me muteó. Pues nada, amigo, gracias por, o sea, eh, em, de verdad fue una plática muy interesante, muy rica. Se supone que nada más íbamos a hablar de. Yo por primera vez, cuando se planteó el tema, dije, espero que no caigamos en él. Y validen mi medio chido, porque pues no, tampoco se trata de eso, se trata de entender por qué el medio es tan hermoso y por qué existe este prejuicio. Y creo que no solamente lo abordamos eso, sino también hablamos de una parte de la experiencia personal del medio, pero también por qué tiene esa cuestión tan mágica que es tan atrapante, porque nuestro amigo Elian, que le mandamos saludos al hermanito Elian, dijo algo muy interesante y lo ha dicho como 2 o 3 veces, esta cuestión de, desde que me gustan los cómics, ya no me interesan las adaptaciones, ya no me interesa ver cómo lo llevan otros medios estos personajes, porque hay algo mágico que al final él se encariñó con el medio en sí, ¿no? Entonces, te puede gustar solamente los superhéroes o te puede gustar todo el medio, pero al final ese amor es tan. Y yo digo que es en parte esta cuestión de ser un actuante, como dices tú, de que te está haciendo parte de la historia de una forma más activa, porque quizás no te estás imaginando todo como el caso del libro, pero estás siendo parte de la narración desde esta cuestión de tienes que interpretar, decodificar, reconstruir y hacer todo este proceso, que es muy interesante, que juega con otros tipos de pensamientos abstractos, pero es parte del pensamiento abstracto que es muy bueno. Entonces, de verdad, gracias por venir, gracias por traernos este tema, gracias por hacernos enojar, luego felices, luego. Nah, te amamos, Archie. La gente no lo sabe, pero hablamos, a veces no diario, porque pues eres, creo que de los más ocupados en el grupo, pero constantemente estás ahí, amigo. Te queremos mucho. Y gracias por Sí. vernos también. No, yo a ustedes
Y no, gracias por recibirme. Yo nunca dudé en que nos íbamos a quedar estancados en el tema, porque sé que los tres tenemos cosas que decir al respecto y creo que quedó claro que tenemos una postura acerca de las cosas. Es que World's Y Geek es caos. creo que Entonces, di. pudimos aquí haber acabado Sin hablando duda. de la magnífica doble. Y podemos hablarlo si quieren. Ay, no, no es cierto. Pero sí, o sea, les agradezco mucho la invitación. Eh, Vuelve Estoy cuando muy quieras, amigo. agradecido, Tú me me la mandas pasé muy mensaje bien. y me dices, quiero volver. Más bien cuando salga un tema en el que crean que puedo aportar algo, me Va, avisan y te nos ponemos de llamamos. acuerdo. Y no te vamos a aplicar la que le aplicaron a Chamaco. Que me sigue dando mucha Ya sin risa mencionar porque al bar sin Chamaco, Ah, sí, nombre. sí. bien noble. No, pero no los mencioné, no dije el nombre, tú los dijiste. Pero yo hablaba de abstracto de algo. Y apoyen mi nuevo podcast que se va a llamar El Bar Chin Nombre. El Banchin Nombre. El Bar Chi Nombre. Justo Ah, ya el dejamos de hacer No, Barchi. hombre. podcast, El Archie. Barchi está chido. Ajá, el Bar Chi Nada, Nombre. amigo. Pues, ¿algo más que decir, Chamaco? Bueno, como cada semana, señores y señores, estoy aquí para decirles que lean Beck, güey, por favor, lean Beck, güey, están en descuento los primeros 9 tomos, güey, lean Beck, güey, es que necesito que venda esa madre, güey, porque, o sea, güey, es que si no, o sea, necesito que Penguin Random House sí la termine, entonces necesito hacerle toda la publicidad que pueda para que la Yo acabe. lo voy a comprar, amigo. Yo lo voy a comprar. Ya te prometí que lo voy a comprar. ¿Alguna recomendación, Archie, antes de irnos? Algo que quieras que la gente vea, lea, escuche, Denle el valor que merece. Aquí sí voy a pedir que lo valoren a Tim Drake. Es un gran como Robin. debe ser. Pronto yo estaré hablando de él, Seguro. porque en verdad creo que lo, lo menosprecian demasiado. Sí, está muy menospreciado, yo siento que debería de recibir odio, de hecho. Nada, chamaco, no le sabes. Vamos a hacer un episodio sobre el Ah, Team Drake, amigo. No hablan de él y lo menosprecian y dicen que es cualquier pendejo. Yo siento que es un güey que debe de caerles gordo a mucha gente. A mí me cae muy gordo Tim no Drake. es cierto. Sí, se me hace un güey bien pedante, es un Yo, sabelotodo, no, es un sabelotodo insufrible, güey, eso lo voy Tim a Drake, por mutear. eso me cae gordo. Como yo, por Y eso yo, y yo voy a recomendar por que eso andaba tan callado el chamaco en este episodio. Se le juntaron le cagamos los los dos. todos insufribles. Ajá. Y pues nada, mi recomendación es. Hoy no voy a recomendar algo en específico. Simplemente, gente, búscanse a Google, pongan cómic, descargar o comprar, legal, obviamente. Y lo primero que les salgan, léanlo. Léanlo. Ya No, sea si es de Mark Millar, Condorito, no lo lean. sea. Bueno, si es de Mark Millar, no, pero si es Condorito, si es algo europeo, si es algo americano, japonés, léanlo. Y ver qué tal les gusta y así sigan. Hagan ese ejercicio de descubrimiento. Y pues nada, gracias por estar Yo aquí, quiero gracias por recordarles vernos. que Jim Lee dibuja con traje y que los mangas son cómics incompletos porque no tienen color. ¡Un saludo! Ya me voy. Adiós, muchachos. Voy a dejarla así girando como López Dóriga.